¿Qué tal, amigos? Buenos días. En esta hora como siempre, con un afecto muy especial, que tengan ustedes un gran día, un día muy bendecido por Dios y sobre todo un inicio de semana excelente en el nombre de Jesús. Deseo que todo salga bien, que Dios los guarde en el trayecto de la semana y que las bendiciones de Dios vayan cayendo sobre sus vidas día con día. Gracias por sus atenciones en mis videos, en mis transmisiones. Gracias por poner atención a las reflexiones que hago. Dios me los bendiga, y a los que no ven los videos, pues también que Dios los bendiga. Un día estarán en la necesidad de escuchar palabra de Dios y bueno, esperaremos con paciencia. Por lo tanto, para los que nos escuchan, para los que nos miran, aquí va otro video, otra transmisión, otra reflexión de parte de Dios que está citada, ¿verdad? Para arrancar este punto. La gloria es de Dios. Así titulamos esta reflexión. Vamos a estar enfocados en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 1 al 13. Voy a leerle rápidamente porque el pasaje está largo y tengo que leerlo para poder entrar en el contexto como se debe y para que usted pueda entender mejor lo que quiero expresar de parte de Dios en esta reflexión que solo nos llevará unos minutos. Dios bendiga a los hermanos de Sonora, los pastores que están allá en Sonora. Dios bendiga al Instituto Bíblico también de Pastores Unidos con el pastor Marcos Muñoz. Dios me lo bendiga. Estamos allí trabajando también. En marzo me reincorporo a las clases que estoy dando allí. Y bueno, les pido de sus oraciones para que Dios nos lleve siempre de gloria en gloria. Dios les bendiga. Entonces, vamos al pasaje mencionado, 2 Corintios 12, 1 al 13. A ver qué nos dice. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, esta es su segunda carta, resolviendo problemas y poniéndose él de testimonio en humildad, en sencillez, para la gloria de Dios. Y él está explicando cómo debe ser el verdadero creyente, aunque Dios lo use poderosamente. Vamos a ver qué nos dice. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, dice el apóstol, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol. He sido un necio al gloriarme, pero vosotros me obligasteis a ello. Yo debía ser alabado por ustedes, por cuanto en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Aunque nada soy, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias,
sino en que yo mismo no he sido carga. Perdónenme el agravio, dice el apóstol Pablo. Amigo y amiga y creyente que me escuchas en esta hora, te bendigo y quiero entrar a una reflexión. La gloria es de Dios. El apóstol Pablo fue un hombre usado poderosamente por Dios, pero sin embargo aquí él nos deja una lección clara. Dice que para que la grandeza de las revelaciones, ¿verdad?, las visiones que él tenía, conexión directa con Dios, el ángel de Jehová le hablaba y estaba siempre él recibiendo directamente del cielo. Sin embargo, él explica y nos deja escrito en estas hermosas palabras que él no quiere exaltarse, que la gloria es para Dios. El apóstol Pablo tenía un don tremendo de comunión con Dios, llevaba una vida espiritual tremenda. Y la iglesia de Corinto, hermanos, amigos que me escuchan, era una iglesia que estaba siendo atendida por la misericordia de Dios. Y es que quiero decirte que era la misericordia de Dios la que se extendía en esa iglesia, porque en realidad la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba llena de pecados. Había muchas faltas, muy pecaminosas en esa iglesia. De hecho, Pablo en su primera carta les exhorta que se santifiquen, que el cuerpo no es para el pecado, sino que es templo del Espíritu Santo. Usted va a encontrar todas esas palabras allí en la primera carta. Sin embargo, reposaba sobre esa iglesia el poder de Dios y estaban activados los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12 estaban activados. Era una iglesia que disfrutaba de los dones espirituales y que tal vez el apóstol Pablo nos deja estas palabras que les acabo de leer en esta cita de 2 Corintios 12. Tal vez el apóstol está refiriéndose obviamente a ellos. Yo pienso que ellos se exaltaban y muchas veces hay iglesias que están siendo muy bendecidas por Dios, pero muchas veces podemos vivir una vida equivocada, una vida cristiana equivocada, o un ministerio, un pastorado equivocado, creyendo que eres tú, creyendo que soy yo como ministro. Sin embargo, el apóstol Pablo nos deja dicho que hay ciertas cosas que debemos hacer para que la gloria caiga sobre Dios y para que la gloria sea toda para Él. La Biblia dice que esa iglesia disfrutaba de grandes dones espirituales. Sin embargo, era una iglesia que vivía una doble vida moral. Era una iglesia que estaba en pecado. Y quiero decirte que muchas veces hay iglesias que están en pecado. Hay pastores que están en pecado, hay ministros que están en pecado. Nuestro pastor Arturo López predicaba un sermón muy hermoso el día de ayer, domingo, donde hablaba de ser sanos, de quitar todo peso de pecado de nuestras vidas para que podamos agradar a Dios. Porque de nada sirve que estemos llenos de conocimiento, decía, si estamos viviendo una doble vida. No se puede vivir así un cristianismo, de manera que aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a la iglesia de Corinto y él se está poniendo como ejemplo. Él dice aquí en el versículo 11 de 2 Corintios 12, he sido necio al gloriarme, pero ustedes me obligaron. ¿Por qué dice el apóstol esto? Ustedes me obligaron, quiere decir el apóstol, parafraseando, me obligaron a hacer esto porque tengo que exhortarles, tengo que decirles algo de mi testimonio, de las revelaciones que Dios ha traído a mi vida, pero tengo que decirles esto porque ustedes se están enalteciendo, ustedes están en disputa de que quién es más, Pablo o Apolos, en fin, son cosas que la iglesia se estaba disputando. Y es importante porque la iglesia también tenía ídolos, ¿verdad? Idolatraba a Pablo en ciertas ocasiones y otras veces idolatraban a Apolos.
Entonces estamos viviendo tiempos semejantes en este tiempo. Porque muchas de las veces un ministro es usado poderosamente por Dios, es usado en milagros, prodigios. Mire, su servidor ha visto sanidades, me ha tocado orar por personas que no pueden tener hijos, personas que han estado enfermas y han sanado. Pero yo sigo caminando en humildad, yo sigo caminando como si nada pasara, yo sigo mostrándome ante la gente como si no soy nada, porque en realidad nada soy. Porque lo que llego a hacer, el milagro, el prodigio que llega a llevarse a cabo por las oraciones, no es de uno, es Dios quien lo hace, la gloria pertenece a Él. Sin embargo, muchos ministros, muchos pastores están exaltados, ya sea porque un varón me platicaba, ya sea porque las iglesias están llenas, qué sé yo, un varón me platicaba, no, varón, has de ver cómo la iglesia se llena, tenemos culto glorioso de 3-4 horas. O sea, para mí esa es una exaltación de él mismo, exaltando su ministerio. Yo aprendí a no hacer eso porque la gloria pertenece a Él. Dios me enseñó a que la gloria es de Él, no es de nosotros. Así que con toda humildad debemos servir al Señor, porque el apóstol Pablo dice, para que la grandeza, ¿verdad?, de las revelaciones no me exaltaran, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, Dios, no esperemos, ministros, pastores que me escuchan y que se están exaltando porque Dios los usa. Ustedes saben, ustedes conocen su corazón y ven en menos a los otros ministros que humildemente sirven en el altar, los ven en menos. Yo quiero decirte en esta hora, no provoques a que Dios ponga un aguijón en tu carne, o a lo mejor ya lo tienes, pero tu orgullo y tu arrogancia no te deja verlo. Sin embargo, la humildad de Pablo lo dejaba ver ese aguijón. El apóstol Pablo dice así, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero, fíjese lo que dice, y me fue dado un mensajero de Satanás para que me abofetee, o sea, para que lo traiga calmadito. Mire, cuando uno reconoce sus faltas delante de Dios, uno es humilde. Cuando uno ha probado el piso, ha probado el lodo, aún siendo creyente, y ha llegado a tener una caída, un tropiezo, eso te hace ser humilde, sencillo, comprender a los demás. El apóstol Pablo dice que le ha sido dado un mensajero de Satanás, o sea, un demonio que siempre lo estaba acechando. Y como Pablo se daba cuenta que ese demonio, ese mensajero de Satanás, obviamente por permisión de Dios, le había sido dado. A ese mensajero de Satanás se le había dado autoridad para que tuviera a Pablo de alguna manera con un propósito de parte de Dios, obviamente, de alguna manera lo mantuviera fijo en su estado emocional, voy a decir claro, porque ese mensajero de Satanás estaba sujeto, obviamente, a la autoridad de Dios y tenía de alguna manera cierto dominio. Yo sé que muchos me van a criticar sobre esto porque hablo del apóstol Pablo, pero aquí no podemos interpretar de otra manera, porque dice, y un mensajero de Satanás para que me abofetee, tenía dominio sobre el apóstol Pablo. Pero ese dominio que ejercía sobre el apóstol, este mensajero de Satanás, causaba un efecto favorable delante de Dios. ¿Y cuál es este efecto favorable? La humildad, la sencillez, la no grandeza que Pablo mostraba. Dice, no se exaltaba, lo mantenía allí, porque sabía que si se exaltaba, ese demonio, ese mensajero de Satanás,
iba a saltar de gusto porque iba a estar logrando el objetivo. De manera que cuando nosotros nos damos cuenta y podemos detectar la presencia de ese mensajero de Satanás que nos asedia, que nos acecha, eso nos hace mantenernos humildes delante de Dios, porque no queremos dar lugar a ese personaje, no queremos dar lugar a ese mensajero de Satanás, no queremos dar lugar para que ese mensajero de Satanás se salga con la suya. Eso Pablo tenía entendido, muy claro lo tenía, y entonces él dice que se gloriaba más bien en sus debilidades. Ese mensajero de Satanás hacía que Pablo reconociera sus debilidades delante de Dios. Y cuando Dios detecta esas debilidades en nuestras vidas, cuando Dios detecta ese corazón humilde en nuestras vidas, entonces viene el reposo de Dios sobre nosotros, y ese mensajero de Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Es importante que la grandeza de las revelaciones, la grandeza del ministerio o donde Dios nos quiera llevar, donde Dios nos quiera poner, es importante tener en cuenta que hay un mensajero de Satanás que está allí viendo a ver a qué horas nos gloriamos desmedidamente. Nos idolatramos nosotros mismos, viendo a ver a qué horas la regamos para saltar de gozo. Dios le reveló al apóstol Pablo que había un mensajero de Satanás allí de pie, y que tuviera cuidado de las exaltaciones propias, de esa idolatría hacia él mismo, que tuviera cuidado. Muchas de las veces nosotros somos nuestro propio ídolo. Nuestro yo está bien impregnado en nuestra vida espiritual y no nos deja crecer. Es importante notar y entender esto que nos dice 2 de Corintios capítulo 12 versículos 1 al 13. Es importante. El apóstol Pablo nos explica aquí en el versículo 11 que se tuvo que echar mano de esto. El apóstol Pablo dice claramente que fue arrebatado hasta el tercer cielo, o sea, en el espíritu. Fíjese la grandeza que Pablo tuvo. Fíjese lo tremendo que Pablo tuvo. Sin embargo, hay ministros que tan solo tuvieron un sueño y ya están exaltándose. Vienen de las drogas, del narcotráfico, Dios los alcanza y ya eso ya para ellos es grandeza. Sí, es grandeza, lo reconozco, porque Dios te ha sacado de ahí, porque Dios te ha alcanzado, pero dale gloria a Él porque te alcanzó. Toda la gloria es para Él. Sin embargo, cuando Dios levanta un ministro, lo levanta poderosamente, y como todo, comenzamos bien, con humildad, con sencillez, pero a manera que se va ensanchando la gloria de Dios sobre nosotros, sobre algún ministro, sobre algún ministerio que está en nosotros, conforme se va ensanchando la gloria de Dios, puede causar un tropiezo en nuestra vida si no tenemos cuidado de nosotros mismos. El apóstol Pablo dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque a manera que nosotros nos descuidamos y llegamos a caer en la vanagloria de la vida, podemos desviar la sana doctrina, podemos caer en doctrina falsa. Debemos tener cuidado. Por eso, la grandeza de las revelaciones por parte de Dios que caen sobre un ministro no deben exaltarlo desmedidamente, no deben provocar a que se haga un ídolo en sí mismo. Debemos tener cuidado. De manera que hay una fórmula que está aquí escrita en la palabra de Dios. Una fórmula, si verdaderamente queremos que el poder de Dios siga sobre nosotros, siga trabajando en nuestras vidas. Y la fórmula está aquí en el versículo 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Primero debemos entender que existe algo sobre nosotros que se llama gracia por parte de Dios.
Y la palabra gracia significa regalo inmerecido, una dádiva que nosotros no merecemos. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo llega a entender ciertas cosas y mire lo que dice el apóstol. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice el 10, es donde les leí 2 Corintios 12:9, dice 12:9 al 10, dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, dice el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. Cuando nosotros, su servidor siempre se declara débil, y no quiero presumir de religioso, ni de andar allí muy mimado, muy, no sé cómo decir la palabra, muy autojustificando mis faltas. No quiero que se entienda así, pero su servidor siempre se ha declarado una persona débil, y yo creo que aquí está la fórmula. 2 Corintios 12:9 y 10 dice que entender que somos débiles y gozarnos en esas debilidades es la única fórmula que hay para que repose sobre un cristiano, sobre un ministro, sobre un pastor, sobre un apóstol, sobre un profeta, sobre un levita, para que repose sobre esa persona, sobre ese ministro, el poder de Dios. Hay una sola forma: gloriarnos en las debilidades. O sea, entender que somos débiles, entender que nada somos, y que si algo se ve en nosotros es porque a Dios le ha placido así. Dios te bendiga en esta hora. Espero que esta reflexión te haya caído. A ti también, que no vas a una iglesia, no te exaltes por los triunfos, por los títulos, por los grados que Dios ha permitido llevarte. Dale siempre la gloria a Dios. Voy a terminar con esto. Mire, no sé a cuántos les gusta el fútbol. A mí sí me gusta el deporte. Y miré por allí un video donde ayer fue la final del fútbol mexicano entre América y Monterrey. Y miraba allí algunos videos de aficionados que decían que al Monterrey no lo paraba ni Cristo ni Dios. Fíjese hasta dónde llega el no tener cuidado de nosotros mismos o de lo que decimos. Sin embargo, el América ganó esa final, pero sin embargo, fíjese lo que dice un jugador del América. Dice: toda la gloria es para Dios. Lo que soy se lo debo a Dios, decía ese joven. Me alegraba en gran manera cómo ese joven jugador del América le daba la gloria a Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Y está en la fama, está dentro de un equipo es el mejor de México en realidad, ese equipo del América, y sin embargo la grandeza esa no lo exalta desmedidamente. Qué tremendo, qué lección nos deja ese joven deportista. Y con esto cierro. La gloria es para Dios, siempre va a ser para Él. Dios te bendiga, Dios bendiga a los que mirarán el video más tarde, y espero sus mensajes, sus comentarios sanos, por supuesto. No haga comentarios malos, porque así provoca que el evangelio tenga tropiezo. Dios te bendiga, enhorabuena, te mando un fuerte abrazo en el nombre de Jesús.